es lo más lindo de la vida, porque te permite luchar la alegría. Claro. Es como decía Jauretche, cuando los pueblos luchan, son alegres porque luchan por sus derechos, y los oligarcas son tristes o odian porque luchan por sus privilegios, entonces que pierden, ¿no? Así que la alegría es nuestra herramienta. Tal cual. Bueno, buenas tardes. Les pedimos disculpas por la demora en comenzar. Vamos a empezar esta, que ya es nuestra anteúltima reunión del curso, que va a tratar sobre la salud de los trabajadores, la atención primaria y la seguridad social. Vamos a tratar de dedicar la última media hora de la clase de hoy a un intercambio de preguntas, consultas sobre el trabajo final del mapa de riesgo. Y saben que en la última clase vamos a tener la presentación de algunos de los mapas de riesgo que ustedes nos hagan llegar, y vamos a discutir sobre eso. Si les parece, podemos ir comenzando. Comienza Jorge Rashid, ¿no? Jorge. Bueno, perfecto. Gracias, Leonel. Gracias, Lili. Gracias, Jorge Cohen. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Un gusto volver a dar una charla en este curso. Y hoy voy a hablar sobre la seguridad social y la salud, porque son términos que habitualmente se presentan divorciados, pero son absolutamente simbióticos. Es prácticamente imposible, desde el punto de vista del Estado por un lado, de la planificación estratégica del otro, poder hablar de seguridad social sin hablar de salud o viceversa. Primero, porque para nosotros salud es aquello que nos enseñó Carrillo y que está lejos de los médicos, porque Carrillo nos planteó tres cuestiones que yo quiero plantearlas para que ustedes la tengan, para que vean por qué nos tenemos que ocupar de seguridad social. Tres ejes que están absolutamente alejados de los médicos y de los hospitales. Es decir, de la concepción neoliberal de los últimos años, que la salud es la atención de la enfermedad. Carrillo planteó, por lo contrario, nuestra concepción de que la salud es justamente el fortalecimiento de ese capital, ese derecho humano que tienen los hombres y las mujeres de ser sanos y conservar esa salud, que está agredida permanentemente, en especial por las determinaciones sociales de la salud. Por eso Carrillo decía tres cosas. La primera, el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Entonces, ahí ya empezamos a pensar de que la salud pasa por otro lado. Lo segundo que decía era, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y lo tercero que decía es algo que tiene mucho que ver con la actualidad y con la pandemia, cuando nos planteaba Carrillo, desde aquella época, que la investigación científica tecnológica
en salud, si no está al servicio del pueblo, no sirve para nada. Por eso hoy tenemos tratamientos que son de $1 millón al año y ninguno de los que estamos acá podríamos acceder a ellos. Entonces, esos tratamientos no están al servicio del pueblo. En todo caso, serán como esos viejos incunables de bibliotecas que nadie lee. Ahora, cuando uno se plantea esto, dice, Carrillo, ¿qué más nos dejó? Nos dejó el tema de higiene y seguridad en el trabajo y nos dejó el tema de soberanía sanitaria, que también es parte de nuestro curso, ¿no es cierto? Y por eso está Leonel, que es el presidente de la Fundación Nuestra de Soberanía Sanitaria, de que los medicamentos tendrían que ser la herramienta esencial de la producción de medicamentos pública para poder tener esa soberanía. Dicho esto, veamos qué es el concepto de seguridad social. Porque uno piensa, este concepto de seguridad social arranca con Bismarck después de la Primera Guerra Mundial, o arranca con Berberille después de la Segunda Guerra Mundial, o es un concepto anterior. Miren, las comunidades del mundo, todas las comunidades desde la historia, tuvieron siempre seguridad social. Y yo quiero hacer acá un breve repaso, un poco para decirles que uno a veces no se imagina cómo podía ser la vida de esas personas que la historia nos relata hace 5.000, 6.000 años, 5.000, 4.000, 3.000 años, nos relata de guerras donde morían cientos de miles de personas, soldados, hombres. La pregunta que surge a eso es qué pasaba con las mujeres y los niños. Esta es una pregunta que nadie se hace. Una pregunta que, ¿y cómo? Ahí los campos quedaban con 100.000 muertos, 50.000 muertos, nos relatan las batallas, de Esparta, de Grecia, Roma, anteriores de los persas. ¿Y las viudas qué hacían? El concepto comunitario era el concepto de seguridad social, lo que hoy sería el concepto de comunidad organizada. Ese concepto comunitario hacía que las viudas y los hijos de las personas muertas en los combates que habían ido a defender su tribu eran asistidas por el resto de la tribu hasta que los niños tenían edad suficiente de manejar la huerta y los animales. Esto es lo que pasaba, porque si no sería imposible pensar qué hicieron las viudas solas con 3, 4 hijos, 5 hijos, cuando quedaban viudas jóvenes, porque los muchachos que morían en las batallas eran jóvenes. Fíjense ustedes, un concepto primitivo, quizás primario, pero es el criterio más importante de la seguridad social, que es el que enhebra la conceptualización más firme de la seguridad social, que es el hilo que no se ve de la solidaridad. Ese hilo que no se ve de la solidaridad, que debe estar inserto en la salud, se basa en la actualidad en 3 patas indestructibles. 3 patas, simplemente. La seguridad social es que el que más tiene aporta por el que menos tiene, o sea, el que más gana aporta por el que menos gana, el más sano aporta por el más enfermo y el más joven aporta por el más viejo. Fíjense qué sencillo. Fíjense qué sencillo. Esto solo enfrenta al mercantilismo de la salud cuando entran en juego los sectores del lucro sobre los sistemas solidarios. Pero vayamos entonces a la seguridad social y a sus primeras expresiones de lo que sería nuestra época, porque si no les hablaría de los griegos, de los trabajadores griegos, egipcios, que en el verano trabajaban en la cuenca del Nilo y en invierno en las pirámides y que tenían jubilación. Ustedes me dicen, ¿cómo sabe eso? Está en los museos. Esto está... y los nombres, ¿saben dónde están escritos? De los miles y miles de trabajadores, todo el mundo pensaba que eran esclavos, en la piedra, se escribían en la piedra. Dinastía 30, dinastía 25, dinastía 15, esas dinastías egipcias. ¿Y por qué se jubilaban? Y porque llegaban a una edad donde no podían rendir,
porque en el verano cosechaban y sembraban, y en el invierno iban a trabajar a las pirámides o a las obras públicas, otras obras públicas también. Esto tenían los egipcios. Bueno, esto está corroborado, sí, claro que está corroborado. Como está corroborado que había médicos que usaban los mismos instrumentos que nosotros. Usaban separadores, trépanos, bisturí, y esto pasaba hace 4.000, 5.000 años. Bueno, cuando uno se pone en esa dimensión, lo que tiene que hacer entonces es volverse por lo menos un poquito más humilde y decir, bueno, nosotros no inventamos la pólvora ya estaba inventada de antes. Vemos cómo la perfeccionamos en todo caso. Pero para esto vino la revolución industrial, que trajo unos avances importantes desde el punto de vista de la seguridad social. Y los avances se dieron por dos caminos diferentes. Por un lado se dieron por el camino del trabajo, donde los dueños de este proceso colectivo, que fue la incorporación del proceso de producción en cadena, la línea de producción, el proceso industrial y fabril, requirió por parte de quienes eran empresarios en aquella época, que hicieron el taylorismo, la Ford, incluso acá en nuestro país, que quienes preparaban a esos trabajadores no querían que venga la competencia y se los lleve. Entonces, esos trabajadores, para ser retenidos, tenían sus propios barrios, las propias escuelas de las empresas, los propios cines de las empresas. Un proceso, ¿por qué? Porque si no, el trabajador que costaba 10 años hacerlo prácticamente un técnico especializado en un balancín, ese trabajador venía a la competencia, le pagaba un poco más y se lo llevaba. Pero si ese trabajador tenía su vida, sus relaciones, su amparo, su seguridad social, su hospital, en aquello que conformaba el núcleo social que hacía la fábrica, ese trabajador se quedaba hasta jubilarse. Y ahí viene el otro tema, que es la jubilación, viene el tema de la jubilación, pero también viene el tema de la incapacidad. Y sobre todo esto se fortalece en la Primera Guerra Mundial. Porque indudablemente, imagínense que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo 60 millones de muertos. Y si agregamos la gripe española, bueno, tenemos un siglo XX más que cambalache, diría Discépolo. Bueno, esto originó la necesidad de estructurar un sistema que diese amparo no solamente ya a las viudas, no solamente ya a los niños, no solamente a los ancianos, sino que le diese amparo a los mutilados de la guerra, que fueron prácticamente el doble de lo que sucedió con las muertes. Entonces, esto llevó a Bismarck primero y a Berberiche después a dar una respuesta desde el punto de vista de la invalidez, que es de donde surge la jubilación por invalidez, que indudablemente hoy todavía conocemos y que tiene las mismas características que una jubilación ordinaria. O sea, hoy la persona que entra a trabajar un día y se accidenta al día siguiente, por más que tenga 20 años, y tiene un accidente que lo deja parapléjico o cuadripléjico, para poner una patología, esa persona se jubila de por vida por invalidez, habiendo trabajado un día, no importa cuánto trabajó. Y esto es seguridad social. Esto es aquello que decíamos antes, el que más gana aporta por el que menos gana, el más joven por el más viejo, porque no es un aporte individual, es un aporte intergeneracional, el de la seguridad social previsional, porque uno no aporta para sí, aporta intergeneracionalmente para quienes vienen atrás. Es decir, para nuestros abuelos, para nuestros padres, para nuestros hermanos mayores, para nuestros hermanos discapacitados. Entonces, esto que Berberiche hace en Inglaterra,
lo pueden buscar en Google, los que les interesen estas cuestiones, lo pueden buscar en Vialé Maceda, acá en la Argentina, lo pueden buscar en más lejos, le diría a Lili Capone, se pueden ir a Ramazzini con la medicina del trabajo para irse más lejos en la historia, pero siempre el trabajo y la seguridad social estuvieron asociadas. Y es ahí donde uno tiene que pensar por qué están asociadas. Porque como cuando el trabajo es el ordenador social, la importancia del trabajo y la conservación de la salud están absolutamente imbricadas. Porque si el trabajador no tiene salud, su precio es menor. Y perdonen que use esta palabra tan fuerte y tan nefasta y tan canalla, pero el capitalista tiene su capital en el banco y el trabajador tiene su capital en su salud. Entonces, si uno permite que esa salud sea agredida, ya sea desde el punto de vista de su ambiente laboral, o sea agredida desde el punto de vista de las determinaciones sociales, se pierde el capital que tiene el trabajador, que es su fuerza de trabajo. Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, pero ¿y cómo defendemos ese capital? Y ahí viene la pata de la sota, porque si no hay trabajo, no hay seguridad social. Si no hay seguridad social, no hay sistemas solidarios de salud, ni de educación, ni planes de vivienda que puedan dar esto que decía Carrillo, que el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Porque es el trabajo, el ordenador del círculo virtuoso de la economía que dice que el capital está al servicio de la economía al servicio del Estado y el Estado al servicio del hombre, no al servicio del lucro, ni de la mercantilización, ni mucho menos de la explotación del hombre. Entonces la seguridad social es el amparo necesario de la protección social de los pueblos con un Estado presente y un Estado que sea aquel que dirime los intereses, pero conteniendo e incluyendo al conjunto social que lo ha elegido. Y esto ha sido horadado, sí, fue horadado. Fue horadado porque, como les dije en la primera clase, todas esas previsibilidades del modelo solidario de salud o el modelo solidario de vida, esa vida previsible que podíamos tener, fue irrumpida fuertemente por los sectores de lucro que intentaron, obviamente, fracturar los sistemas solidarios. Sistema solidario previsional, el sistema solidario de obras sociales y de atención médica, y fíjense ustedes, dentro de la seguridad social, el sistema de higiene y seguridad en el trabajo, que fue transformado y privatizado por la ley 24.557 del año 96, cuando se privatiza en función de las aseguradoras. Ustedes van a ver cómo el diseño del Banco Mundial sobre los procesos de seguridad social y salud tienen una continuidad. El mismo sistema, la misma proyección estratégica, el mismo diseño político que el Banco Mundial impone a la Argentina en los años 90, ya desde antes tratando de horadar los sistemas solidarios, ese mismo sistema opera sobre la seguridad social previsional, opera sobre la higiene y seguridad en el trabajo, opera sobre las obras sociales sindicales y lo que hace a los aportes diferidos de trabajadores activos y pasivos en la seguridad social y opera obviamente sobre el sector público hospitalario. Y ustedes dicen, ¿cómo lo hace? Muy sencillamente. Lo hace a través de estructurar, no solamente de leyes, estructura un sistema que penetra culturalmente en el pueblo argentino desde hace 45 años, que es la cultura dominante neoliberal.
y va cambiando el eje de la protección de la salud por la atención de la enfermedad. Nosotros siempre decimos, el mercantilismo, el capitalismo, el lucro, las farmacéuticas no nos quieren ni muertos ni sanos, porque muertos y sanos no les servimos. Nos quieren enfermos y crónicos. Por eso la mayoría del pueblo ha asumido en los últimos 40 años lo que nosotros llamamos la medicalización de la salud, porque no es lo mismo que la medicación. La medicalización es aquello que se instala como cultura de la dependencia y subordinación de los seres humanos a la medicación. Y esto es una cuestión diferente a la medicación dada o recetada o indicada para una determinada enfermedad o patología. Si quieren, después de esto podemos hablar muchísimo más, pero no está desligado esta concepción de la subordinación, prácticamente una colonización, que tiene que ver también, obviamente, con las adicciones, porque no está muy lejos la persona que toma todas las noches algo para dormir y algo para despertarse mejor que aquel que necesita el día de mañana la droga para sentirse bien, o aquel que necesita tomar un complejo vitamínico para tener ganas de ir a trabajar, como dice la publicidad. Entonces, todo esto es parte de esa subordinación a algo, que es lo que necesitan de los pueblos. La misma subordinación que necesitan cuando plantean la falta de trabajo y la flexibilización laboral para que haya muchísima desocupación, entonces las condiciones laborales de los que están adentro sufren la presión de los que están afuera, y esto hace que no luchen por sus derechos, sino que acepten condiciones de trabajo indignas o condiciones de trabajo diferentes a las que plantean las leyes laborales, y también atacan con eso entonces la seguridad social, porque deja de haber, al haber menos trabajo, deja de haber aportes a la seguridad social. Está todo encadenado, pero también es cierto que las ART, como las AFJP, como el Seguro Nacional de Salud, todo lo que se llame seguro tiene que ver con funciones de lucro. Y en el caso de las ART, esto hay que detenerse un poco acá. A mí me gusta detenerme porque es quizás una de las herramientas más perversas que se ha inventado para lograr flexibilizaciones laborales de hecho. Y cuando digo esto, digo porque indudablemente las ART surgen con un criterio de lucro, se van concentrando en 7 bancos y ahora se concentran en 4 o 5 prepagas, que también son bancos, porque son entes financieros. Si ustedes buscan las ART, hoy está Swissmedica, está Galeno, está Omin, está, bueno, son todas prepagas que son sistemas financieros. Las ART hoy tienen en el sector financiero de la Argentina una situación dominante desde el punto de vista de los fondos. Y sin embargo, son aquellos que hacen recaer todo lo que es la patología del trabajo, todo lo que es enfermedades profesionales, todo aquello que es siniestralidad, sobre los hombros del sector público hospitalario o de las obras sociales sindicales. Las ART recaudan por mes aproximadamente hoy entre 22 y 23 mil millones de pesos. Esto es lo que están recaudando. Sin embargo, pese a la modificación que se hizo en el año 2013, no aceptan como patologías profesionales a las columnarias, a las abdominales y a las vasculares periféricas. Es decir, las varices, las hernias y las discopatías. Esto ustedes tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense la distorsión de la privatización de la higiene y seguridad en el trabajo, que hoy se cuida más
una máquina que se la controla mensualmente, anualmente, en algunos casos mensualmente, que un trabajador que no se lo controla nunca. Cuando digo que no se lo controla nunca es porque ustedes van a trabajar en mapa de riesgo. Pero también es cierto que la ley implicaría que cada trabajador sea evaluado en función de su profesionalidad. No se puede hacer la misma evaluación médica anual a una persona que es administrativa que a una persona que trabaja en la construcción, obviamente. Esto yo les conté a ustedes lo que es la lucha por cambiar los sistemas productivos en función de cuidar a los trabajadores. Es mucho más difícil que conseguir un aumento de salario. Porque la seguridad social hoy a nosotros nos impone un sistema restrictivo que tiene que ver con algo que no tiene que ver con la salud y tenemos que recuperar para la salud. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo está financiada por las ART, es decir, las aseguradoras de riesgo de trabajo. Eso dice la ley. Mire si será perversa que la ley crea una superintendencia para controlar las RT y las RT financian el funcionamiento de la superintendencia. O sea, las comisiones médicas, los empleados, el funcionamiento está garantizado de la superintendencia por las RT que aportan para eso. Esto es realmente loco. Es lo mismo que yo tenga un policía federal que me haga la investigación de un hecho protagonizado por un policía federal. ¿Cómo va a ser? Esto es imposible. Bueno, acá estamos hablando que la salud de los trabajadores está en manos de la RT y controladas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que la financia la misma RT. Lo cual destruye el concepto de la seguridad social. Pero además, esa Superintendencia de Riesgo de Trabajo, además de estar financiada por la RT, no depende de salud. No depende de salud, depende del Ministerio de Trabajo. O sea que la salud de los trabajadores no solamente está en manos de la RT privada que lucran y que tienen que controlar la higiene y seguridad en el trabajo, sino que además no depende de salud y está en manos del Ministerio de Trabajo. ¿Dónde está la base de datos de las enfermedades prevalentes del sistema de riesgo de trabajo? ¿Está en salud? No, no está en salud. Tenemos que ir y buscarlos. Pero además, las comisiones médicas que están evaluando la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales son las mismas que dictaminan la invalidez. ¿Cómo? Entonces, lo que dictamina la invalidez en la Argentina ¿está financiado por un sistema de lucro? Sí, está financiado por un sistema de lucro que son las RT. ¿Y qué baremo manejan? ¿Qué baremo manejan las ART, o mejor dicho, el sistema de riesgo de trabajo y el sistema de la invalidez? El mismo, se supone que el cuerpo es el mismo, no, son dos baremos diferentes. Ustedes saben lo que es un baremo. Acuérdense de barómetro y se lo van a imaginar para siempre. Baremo, barómetro, que viene del griego, es algo que mide algo. En este caso, son tablas que dan patologías y le dan un valor a cada patología o a cada lesión del cuerpo. Pero esto que ha hecho la Seguridad Social en la Argentina con la valoración del cuerpo, es una valoración que nos hace retroceder 200 años. Porque no valoramos la funcionalidad del cuerpo, valoramos una tabla que en el caso de la siniestralidad laboral le da, no se rían, por favor no se rían, le da más incapacidad a una cicatriz frontal de más de 8 centímetros que a la pérdida de dos falanges del dedo anular. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Fíjense si el dedo anular, ahora no le preguntan si es un pianista, porque si fuese un pianista que perdió el dedo anular, tendría casi el 100% de incapacidad, no puede tocar más el piano, se queda
discapacitado para toda la vida en esa función. No, se mide anatómicamente. Y esas tablas, en esas comisiones médicas, son determinativas y no indicativas como deberían ser, si no, ¿para qué necesitamos los médicos? Usemos las tablas y listo. Usemos las tablas y listo. Total, si vamos a valorar anatómicamente y no profesionalmente, hemos retrocedido 100 años. Hemos retrocedido a la etapa preindustrial. Porque los baremos de la etapa industrial eran superiores a esto, medían la profesionalidad del individuo. Entonces, hoy se mide al individuo anatómicamente y desde lejos de su profesión. Entonces, ¿cuál es la medición? ¿Cómo puede ser de que una persona que pierde una amputación de lo que sea, no tenga una valoración psicológica, psiquiátrica del daño producido, del trauma producido por esa amputación, sabiendo que su cuerpo ya no va a ser más el que era? Esto con Leonel lo pueden hablar después, que es psiquiatra, donde puede reafirmar que una amputación es uno de los dramas más fuertes que tiene cualquier individuo. Y la amputación es uno de los accidentes más frecuentes, que no son accidentes, son falta de conducción, insisto, no hay accidente de trabajo, es falta de conducción, es falta de capacitación, o es falta de control, o es falla de maquinaria, como muchas veces, o de control de las maquinarias, cuando se caen algunas piezas porque no fueron controlados sus retenes o sus cuestiones. Entonces, fíjense, ese baremo tiene la misma desviación que tiene el baremo de la invalidez, que es otro. Es otro, sí, es otro. Es el baremo de la ley 24.541, que está vigente. 4 artículos. ¿Qué dice esa ley? Fíjense ustedes, para que vean cómo se imbrica la seguridad social, la salud y el trabajo. Ese proceso de invalidez lleva a que valoremos a una persona por una vieja ley de Abraham. ¿Qué era la ley de Abraham? Yo no sé si lo expliqué en la primera clase, pero lo vuelvo a explicar porque es muy interesante, porque está vigente. La ley de Abraham está hecha por el seguro. ¿Es una ley buena? Preguntaron ustedes. Sí, es una ley buena, porque para el seguro es buena, porque esta ley medía en la posguerra a los mutilados. ¿Y cuál era el concepto? El concepto era que un mutilado no podía tener más del 100% de incapacidad, porque el 100% de incapacidad es la muerte. Entonces, si había algo fijado para la muerte, ese mutilado, si estaba vivo, porque estaba mutilado, no podía pasar del 100%. Entonces, la ley de Abraham crea la figura de la capacidad residual restante. Si alguien tiene algo que preguntarme, me interrumpe, no tengo problema. Capacidad residual restante. Fíjense, si yo me opero una cadera, ya que estoy viejo me podría operar una cadera, pero todavía, por suerte, no necesito. Pero si yo me opero una cadera es el 30% de incapacidad, seguro solamente por haberme operado. Bien. Ahora, si yo me opero la segunda cadera, porque seguramente si estoy enfermo en la primera, voy a estar enfermo en la segunda. Bueno, la primera me la valora en el 30% de incapacidad. Y la segunda me la valora en el 21%. Porque es el 30 del 70 restante, porque ya me sacaron el 30 por la primera cadera. ¿Se dan cuenta ustedes qué mentalidad? Ahora, si yo estoy enfermo, ahora cambiemos, olvidémonos del baremo. Si yo tengo una cadera, ¿estoy peor o mejor que si tengo las dos caderas afectadas? Con las dos caderas afectadas estoy peor. Y sin embargo, la valoración es menor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era así. Y está bien para el seguro y para la posguerra, pero no está bien para el trabajo, para un trabajador argentino y para poder definir si ese trabajador está para ser desplazado de la actividad económicamente activa a la actividad pasiva, digamos, del sistema previsional. Bueno, esto sucede.
Esto sucede. Entonces, cuando uno dice, no puede ser que los médicos que actúan y quienes valoran, los jueces de la invalidez, que alguna vez nos peleamos por esto muy firmemente, estén dispuestos a callar este tipo de situaciones, e incluso nosotros colocamos en su momento, cuando pudimos hacer presión, un 10% de valoración para que el médico tenga una herramienta de decir, mira, a esta persona yo la veo deteriorada, más allá de lo que digan las tablas. Esto es seguridad social. O sea, la seguridad social recupera la imagen humana, la imagen más tierna de lo que debe ser un Estado al servicio del hombre, porque si no, todo se transforma en un toma y daca mercantilista, donde yo me accidento y me pagan, y esto no es así. Primero que no me tengo que accidentar, y desde el punto de vista de la salud lo que tengo que hacer es que los hospitales estén vacíos, si quiero hacer un plan de salud carrillista. Y tengo que ser capaz de proteger la salud de todos los argentinos y una conciencia absolutamente solidaria y comunitaria que nos permita crear comunidad organizada para defendernos. Esto, por ejemplo, pasa muy fuertemente en el trabajo cuando se crean las comisiones mixtas. Porque ahí los trabajadores asumen, y esto es un trabajo importantísimo de la seguridad social, es uno de los aportes más firmes de las últimas décadas, donde además de haber delegados que puedan protestar por el salario, porque un trabajador no está despedido, cosas por el estilo, hay comisiones mixtas que imponen condiciones de higiene y seguridad dentro de los trabajos y permiten cuidar la salud de los trabajadores entre otros. Eso es una acción solidaria. Eso mezcla la seguridad social con el trabajo y con la dignidad, que es un valor a proteger también de la salud. Porque una persona que vive su trabajo en forma violenta, que vive en forma de disconformidad, emotivamente afectada, una persona que está en un ambiente insalubre de trabajo, una persona que tiene una mala conducción de esa empresa o tiene una relación tórpida con la patronal, esa persona está más proclive a enfermarse. Esto lo sabemos todos. Y sin embargo, no se toma en cuenta en lo que es el tema de la valoración que se hace cuando se hace la valoración anual de los trabajadores. En realidad, yo lo que pienso que modificar esto implica modificar, primero hacer desaparecer las ART, que creo que son un elemento absolutamente distorsivo de la seguridad social. Segundo, que ese mecanismo, en todo caso, de higiene y seguridad, vuelva al Ministerio de Trabajo o vaya al Ministerio de Salud, y que la valoración de la siniestralidad laboral, la base de datos de la invalidez para las enfermedades prevalentes de la invalidez y todo aquello que tenga que ver con el sistema sanitario, vuelva al Ministerio de Salud de la Nación, como es el precio de los medicamentos que está en economía o la entrada de los medicamentos que está en un ente autárquico como... Ya corto. Eso me decís, ¿no? Bien. Yo pensaba hablar 3 horas más, Lili, pero bueno, voy a ir parando. No me dejan contar parte de la historia, la colonización de América, lo que hicieron con los pueblos originarios, no me dejan contar un montón de cosas, cómo los pueblos originarios tienen su propio sistema de seguridad social, pero como yo soy un simple soldado de la causa de Lili, León y Jorge, me rindo ante esta evidencia y bueno, me despido de ustedes con un afecto muy grande. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Después hacemos otro curso de todo eso. Claro. Adelante, Lili. Bueno, no sé si Jorge Cohen quiere hacer algún aporte cortito mientras prepara Manuela la presentación. No, por el momento no. Después si queda tiempo, sí.
Pero... Bueno, mientras Manuela... En realidad tenemos que hacer otro curso, digamos, con esto que plantea Jorge, ¿no? Hay que pensarlo, más allá de la salud de los trabajadores. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy ahora vamos a presentar una experiencia, la próxima, Manuela, una experiencia de SUTEBA, que es el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Este sindicato de docentes tiene una experiencia muy larga, muy importante, sobre atención primaria de la salud. Y bueno, como dice el slide, desde 1990 se define el primer centro de salud. Nosotros tenemos 15 centros de salud en el conurbano y 2 al interior de la provincia, en Bahía Blanca y en Mar del Plata, donde concretamente este centro, la atención de la salud, estaba obviamente dirigida a la promoción de salud, a la prevención y asistencia de la salud para los trabajadores de la educación y su familia. La próxima, por favor. La idea es que a través de un coseguro, todos son afiliados al IOMA porque son trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, pero con el aporte solidario de los trabajadores de la educación afiliados al SUTEBA, se crea lo que nosotros llamamos el coseguro, que es lo que permite tener estos centros de salud, obviamente trabajar con trabajadores de la salud, y generar una red de promoción, prevención y asistencia en forma continuada. La idea, obviamente, es ir en contra de la cultura, todo lo que nos contaba recién Jorge, dominante, mercantilista, que da un lugar preferencial no solamente a los medicamentos y a la técnica para los diagnósticos, salteando partes realmente necesarias que hacen prácticamente el diagnóstico, que es la atención primaria de la salud. Entonces, en realidad, con este aporte solidario, los afiliados de SUTEBA aportan y obviamente les llega nuevamente una parte, es en la atención de salud. La próxima, por favor. Así como les decía que había 15 centros de atención primaria, también contarles, más 2 del interior, contarle que hace unos años está el famoso SUTEBA va a la escuela, que es después de un estudio donde vimos que muchos afiliados no llegaban a los centros de salud. Entonces dijimos, bueno, vamos, que SUTEBA vaya a las escuelas, vamos con estos móviles, también con equipos interdisciplinarios, donde trabajamos diferentes cuestiones. Acá lo que dice el slide es que se ha trabajado una campaña de concientización sobre riesgo cardiovascular, que fue muy exitosa, que trabajamos mucho, y que aún en los peores momentos económicos de Argentina en la década del 2000, pudimos avanzar no solamente testeando a los trabajadores, asistiendo de una manera integral, con fonoaudiología, oftalmología, pero sobre todas las cosas con médicos generalistas, con consejería, y también se implementó lo que se llama el RASAT, que es un registro de la voz. Como ustedes saben, los docentes tienen como enfermedad profesional la sobrecarga del uso de la voz. Y nosotros le dimos una vueltita a esto. Esto no lo traigo, se los cuento rápidamente. Lo que tratamos de hacer con este RASAT es hacer un score de la disminución de la fuerza de la voz, los cambios de tono de la voz, para poder implementar no solamente el tratamiento fonoaudiológico, sino que nos permitió a nosotros dar una discusión sobre la necesidad de generar tratamientos fonoaudiológicos específicos, pero si esto no iba acompañado de cambios en las condiciones de trabajo de las escuelas, por más tratamiento fonoaudiológico que hiciéramos, esto no iba a ocurrir. Con lo cual pudimos en el 2011
tener lo que llamamos nosotros como una resolución, una acordada de la voz en la superintendencia. Era otro momento, otra dirección que había en la superintendencia, y pudimos avanzar en algunas cuestiones con respecto al tratamiento. La próxima, por favor. En nuestros centros de salud, como dijimos, se trabaja en el marco de la promoción, en el cuidado, pero básicamente el trabajo es interdisciplinario, es decir, que se trabaja con el equipo de salud, desde la admisora, los enfermeros, algunas profesiones, algunas especialidades, se basa en la medicina general. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos al principio, yo entré en el 94 a SUTEBA, muchos de los compañeros de... Perdón, que tengo que cargar la compañeros que habían trabajado, que estaban trabajando en los centros de salud, eran los que habían venido delatando de la época de Floreal Ferrara. Y esto marcó un hito muy fuerte en SUTEBA, y realmente eran muchos conocidos, pero no solamente médicos, sino también psicólogos. Y la verdad que esto fue un ADN muy fuerte, fue una apuesta política de un sindicato, realmente que en ese momento pocos sindicatos, y había poca idea de lo que era un médico generalista. No se tenía pediatra en todos los centros de salud, sí ginecólogos, sí oftalmólogos, tampoco en todos, tampoco traumatólogos, es decir, que había una mirada integral y del primer escalón del sistema sanitario. La atención era integral y obviamente se manejaba con un esquema de referencia y contrarreferencia. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, la idea era ver no solamente cómo se atendía a los trabajadores de la salud, sino también a su familia, a sus hijos y a sus compañeros. Así que, bueno, se incorporó un tiempo después odontología, ya les había dicho psicología, psicopedagogía, pero es muy interesante cómo se trabaja en equipo, porque ya apenas que entra el afiliado, el compañero, al centro de salud, nuestras admisoras, que forman parte obviamente activa del equipo de salud, junto a los enfermeros, comienzan las primeras charlas y derivaciones. Tal es así que muchas veces la sala de espera son lugares, digamos, de promoción y de difusión de cuestiones muy puntuales relacionadas con la salud en general y la salud laboral en particular. Así que la próxima, el cuidado, como decimos nosotros, no es solamente a los afiliados. Y bueno, y esto para hacer ágil, digamos, la ponencia, esto es todo lo que se utiliza, digamos. Ustedes pueden entrar a la página de SUTEBA. SUTEBA tiene, creo que es uno de los sindicatos, ahora está mucho más difundido, pero yo les hablo de la década del 90, era uno de los pocos sindicatos que trabajaba tanto en la promoción de la salud. Y no solamente en el tema del lavado de manos, que no es un invento del coronavirus, como algunos creen, sino que tenía que ver con las enfermedades cardiovasculares. También se trabajaba con mucha fuerza qué tipos de exámenes en salud había que hacer de acuerdo al sexo y la edad. ¿No es cierto? Esas grandes choclos de pedir siempre lo mismo a todos, cualquier edad, esto realmente SUTEBA lo tiene muy trabajado, está en su ADN y realmente es la forma también de cuidar los recursos sanitarios. En la provincia de Buenos Aires fue quizás uno de los primeros sindicatos que trabajó en esto. Hay otros lugares que ya lo habían trabajado. Otro tema fue muy importante, que fue la educación sexual integral. Se trabajaba inclusive con materiales de difusión, se hacía capacitación a los docentes, y también era parte de los móviles que iban a SUTEBA, parte del insumo y dispositivos para trabajar con los docentes. Siempre se trabajó en temas del tabaquismo y todas las adicciones, pero hubo también una línea muy importante que fue, y esto a Jorge Rayet le va a interesar por Gabriela, el trabajo de la medicalización en la infancia. Veíamos cómo iba avanzando, lo que Gabriela Dueñas siempre nos cuenta,
de cómo iba avanzando diferentes diagnósticos de cualquier forma a los niños, siempre con medicación. Esto se hizo un trabajo muy importante. Como así también se trabajó en la medicalización de los docentes. Había un gran, se hablaba de un gran mito como verdad, que los docentes consumían psicofármacos. Nosotros dentro de SUTEBA tenemos el área de desarrollo y investigación, y se hizo un estudio de los trabajadores de la educación y de las recetas también a través del IOMA, y nos dimos cuenta que el consumo de psicofármacos no difería del consumo de psicofármacos de la población general. También se hizo un trabajo muy interesante con el tema del dengue, tal es así, porque esto es lo importante de estos trabajos de difusión y estos trípticos. También son material de militancia. Esto tiene un fuerte lazo con la seccional de cada lugar. Por ejemplo, en Morón, en Matanza, en Avellaneda, en Quilmes, en Lomas. Cada seccional de SUTEBA, con su centro de salud, trabajaba muy fuerte y también se trabajaba dentro de las escuelas, cosa que eso fue muy importante a través de los delegados. La próxima, por favor. Perdón, ahí me están poniendo que en Chubut, en Córdoba, en Neuquén, en muchas provincias se hicieron muchas experiencias y muy buenas. Yo estoy hablando desde el sindicato en la provincia de Buenos Aires. Hay muchas experiencias de salud colectiva y salud integral desde el Estado. Esto fue muy importante para nosotros porque en la provincia de Buenos Aires, después de la experiencia de los Atando, costó mucho trabajar el tema de salud comunitaria, salud colectiva dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como ustedes verán, todo lo que tenga que ver, la mayor parte, el 80% de las afiliadas son mujeres, se ha trabajado mucho con el tema del cáncer de mama, se ha trabajado mucho también en todo lo que tenga que ver con la prevención genitomamaria, la alimentación saludable, la actividad física, los cuidados posturales, esto tiene que ver mucho con el mobiliario de los trabajadores dentro de las escuelas. Yo me acuerdo entrar a un jardín de infantes y todos los muebles son para niños, digamos. Y me acuerdo que la maestra estaba embarazada y estaba sentada en un banquito de nene, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cuestiones a lo largo de tantos años de discusión paritaria, el mobiliario también fue parte de como una discusión, digamos, y un dispositivo para discutir las mejores condiciones del trabajo de los docentes. Ahí ustedes ven en el medio el tema del trabajo que les planteaba, que habían hecho las compañeras del área de desarrollo e investigación, que es el tema de la medicación. Yo estos se los nombro, después les paso la página de SUTEBA para que ustedes puedan entrar directamente y evaluar todo lo trabajado y también, obviamente, tenerlo como dispositivo. La próxima, por favor. Y esto también para nosotros ha sido muy importante. No solamente los centros de salud han tenido una cultura, digamos, y una práctica, y en un marco ideológico, político, sanitario, relacionado con la atención primaria de la salud, sino también los centros de salud, a través del equipo de salud, ya les digo especialmente los médicos generalistas, fueron quien a través de algunos programas pudimos obtener datos para discutir mejores condiciones de trabajo y llevarlos a las discusiones de la negociación colectiva. Esto para nosotros fue muy importante. Por ejemplo, yo les había mostrado recién el riesgo cardiovascular. Una de las primeras cosas que aparecieron era en una encuesta, obviamente autoadministrada, nos dábamos cuenta que las docentes, las y los docentes, tenían poca conciencia si eran diabéticos, hipertensos, era muy difícil, eran generalmente con cierto sedentarismo, cierto grado de obesidad. Bueno, todos estos datos, nosotros lo primero que hicimos es sacar un acuerdo paritario. Y se llama examen periódico de salud. No son días de licencia, son 2 días preventivos anuales, donde los docentes, y nosotros lo fundamentamos en ese momento en el gobierno,
fundamentamos esto para que todos los docentes de la provincia de Buenos Aires pudieran tener 2 días sin descuento, es decir, con reconocimiento de salario, pero no le pusimos licencia, porque generalmente la licencia está unida a la enfermedad. Lo que pusimos fue 2 días de exámenes preventivos. Estos 2 días preventivos era precisamente para que las compañeras y compañeras pudieran utilizarlo para hacerse los estudios y después para llevárselos al médico, obviamente presentando la constancia. Y esto es inédito, esto es inédito, uno que tiene muchos años en medicina del trabajo, poder lograr días de prevención creo que es un hito en salud. Otro de los hitos que fue muy importante fue el trabajo que hicimos con Tu Voz Sos Vos. Durante muchos años se pensaba que la voz de un docente era una herramienta de trabajo. Nosotros sabemos que la voz es una parte del cuerpo, con lo cual no es ninguna herramienta. Por lo tanto, no se debe ni gastar ni sobreutilizar. Con lo cual, esto generó programas no solo diagnósticos, sino también de prevención y de tratamiento de la voz en los compañeros. Y por último, el tema del agua. El tema del agua fue trabajado siempre como un derecho humano y no como un servicio. Y esto generó mucho impacto en los docentes, ¿no? Porque como el agua se privatizó, pensamos que esto tiene que ver con el que más tiene. Y la verdad que hicimos un trabajo interesante. Y por último quería comentarle que durante años, desde CETERA y SUTEBA y otros gremios, acá está UTELPA, está ACMER, está AMSAFE, compañeros de AMSAFE también, trabajamos y militamos mucho que no había nada escrito sobre condiciones mínimas por las cuales una escuela podía estar funcionando. Así fue muy importante. Acá estaba Jorge Cohen como gerente de prevención y nos ayudó muchísimo para sacar una resolución. Como ven ahí, 12 puntos básicos. Son 12 puntos que habla de infraestructura, habla de trabajo en obra, de cómo tiene que ser el tema de la luz, la ventilación, el espacio, los sanitarios, el tema del agua. Actualizar la ley de higiene y seguridad para los docentes y en las escuelas. Esto para nosotros fue un hito importante desde la CETERA. Me acuerdo que estaba la compañera Estela Maldonado, que bueno, íbamos a reuniones con Jorge Cohen y pudimos sacar esto y realmente fue un avance muy importante, no solamente para la provincia de Buenos Aires. Esto es un piso que sirve mucho para la discusión de cómo tiene que estar la escuela para funcionar en un lugar honesto, en un lugar abierto, en un lugar donde incorpore niños, jóvenes y también docentes y no docentes. La próxima, por favor. Bueno, y para ir terminando, como decimos siempre, el derecho a la salud es un derecho social, ¿no? Esto que nos planteaba tan claramente Jorge, los dos Jorges, y también Elvira y Martín. Para nosotros trabajar en la escuela con condiciones dignas, en un lugar donde estamos forjando futuro, es muy importante. Yo, la próxima, por favor, quiero contarles una anécdota, y creo que ya son 7:27, quiero contarles una anécdota. En la década del 90 hubo una epidemia de hepatitis A en toda la costa del Río de la Plata. Fue desde La Plata hasta Tigre. Inclusive hubo docentes muertos, fallecidos, hubo 2 niños que fallecieron, y obviamente esto tenía que ver con la calidad del agua, porque las tomas estaban atascadas, las tomas de agua en toda la panza de Buenos Aires. Así que, bueno, recorrimos, y me acuerdo que fuimos en Florencio Varela, un grupo de compañeros, a recorrer la escuela donde habían fallecido 2 docentes, un docente y un niño, de hepatitis A, de hepatitis fulminante. Y cuando voy a ver los baños, veo que las canillas estaban muy altas. Estaban muy altas. Es decir, que los niños no podían acceder a esa canilla. Ni siquiera había un banquito, ni una tarima, ni nada. Es decir, que los chicos o el petizo no podía acceder al agua. Y dimos una discusión, porque en una escuela, si vos no podés acceder a una canilla, naturalizás que en tu casa tampoco tengas agua. Entonces, para nosotros, un espacio
una condición de trabajo, tiene que ser también una parte del contenido de la enseñanza de aprendizaje. Así es como nosotros consideramos desde CETERA y SUTEBA, y con todos los gremios que están dentro de la CETERA, que las buenas condiciones de trabajo también forjan un futuro mejor, para enseñarle a nuestros estudiantes que ese futuro mejor debe ser para todos, pero también para ellos. Bueno, hasta acá llegué. Acá estamos, hoy somos todos docentes, que era la carpa blanca, y ahí les dejamos el mail de SUTEBA para que ustedes puedan entrar y ver si les interesa todo este trabajo. Había una pregunta de una odontóloga que siempre pregunta con el tema de programas de tratamiento bucal y demás. También habíamos, acá está Mariana Molteni, que es la compañera que en Avellaneda fue uno de los primeros lugares, que no teníamos móvil, que íbamos con nuestros autos, porque uno lo muestra con móviles, muestra todos estos datos, pero en realidad está Liliana Pino también acá, compañeras de trabajo al comienzo, que íbamos a las escuelas a hacer este trabajo, y también tenemos un trabajo de investigación donde ganamos un premio en un congreso de medicina general en el Bolsón, precisamente donde pudimos evaluar que la salud bucal de los docentes era realmente bastante complicada. Con lo cual, no solo armamos un plan desde los centros de salud, sino también lo presentamos en el IOMA, porque nuestra obra social es el IOMA, y es quien debe generar todos los programas preventivos de los afiliados, ya que el IOMA también es de los trabajadores del Estado. Bueno, quería comentar eso. Y sí, hay un montón de experiencias, insisto, hay experiencias desde políticas provinciales. Lo que nosotros estábamos planteando es cómo desde un sindicato pudimos avanzar en políticas preventivas de promoción de la salud para nuestros afiliados y sus familias. Bueno, hasta acá. Así podemos con Jorge Cohen. Gracias. Acá están muchos compañeros de los centros de salud, Está Osvaldo, está Alejandra Shapiro, bueno, a todos. Alejandro, bueno, Natia Steinbrunn, a todos. Creo que lo que nosotros logramos en SUTEBA es por lo participativo y colectivo. Siempre decimos que uno puede escribir la mejor política, pero si no la pueden poner en acto y los trabajadores no pueden aprender con H de eso, la política termina siendo politiquería. La política tiene que ser el arte de transformar. Y creo que nosotros en SUTEBA, desde los centros de salud, transformamos bastante la realidad. Bueno, hasta acá. Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias, Lili. No sé si alguien quiere plantear alguna otra pregunta o comentario, y si no pasamos ya a charlar sobre el trabajo final. Estás muteado, Jorge. Se ve que hoy es un día que me muteo solo. No sé por qué será, pero bueno. Alguna determinación debe haber. No, quería, si es posible, hacer un breve comentario después del brillante recorrido histórico que hizo Jorge sobre la seguridad social y la salud de los trabajadores. Me parece que es importante hacer un par de puntualizaciones para traer la historia al presente y reflexionar y actuar en función del tema de esa experiencia histórica, ¿no? Porque es importante situar a Carrillo al surgimiento de la salud pública en la Argentina y la seguridad social, con su pie básico, que es el sistema jubilatorio, el sistema de atención de la salud y los derechos de los trabajadores a una recreación y a una vida digna, que fueron pilares fundamentales
de los 2 planes quinquenales que son la base de la fundación, junto con el proceso de sustitución de importaciones, de la fundación del Estado de Bienestar en Argentina, que nace en el año 1945. Entonces yo creo que hay un periodo previo al estado de bienestar y a la seguridad social como la conocemos, que es todo el tema del mutualismo, pero parece que hoy hay que reflexionar, es decir, en el estado de la necesidad de reconstruir el estado de bienestar, cuáles son, primero, las características de este sistema de seguridad social tan fragmentado, vinculado al tema de la atención centrado en la atención de la enfermedad, que son las obras sociales, y como bien planteó Jorge, esta disociación con la salud en el trabajo y de los trabajadores, que tienen en cuenta el tema de la prevención y la promoción de la salud. Ahí yo creo que hay una dificultad de carácter ideológica, política, en un debate que es necesario que nosotros zanjemos, porque dificulta la construcción de un sistema de salud integrado, ha dificultado y dificulta porque buena parte de nuestra seguridad social se vuelca en los efectores privados, por lo tanto, en subcontratación. Por lo tanto, una parte del contenido de la atención de la enfermedad queda sujeto a una concepción mercantilista y queda atrapado en una concepción mercantilista de la enfermedad, y básicamente en algo que todavía no nos podemos desprender y que tenemos que buscar el camino de cómo nos desprendemos del famoso PMO para garantizar una asistencia universal, igualitaria y de calidad a todos los trabajadores. Parece que ese es un sistema, ese es un problema que tenemos que discutir, y yo creo que es necesario rescatar cuáles son las experiencias que nosotros tenemos que potenciar. Yo creo que, y está publicado también, ya que este es un curso de soberanía sanitaria, hagámosle propaganda a la revista, que me parece bueno, y como parte de la bibliografía, a los compañeros que le interesen, hay un artículo muy, muy interesante publicado sobre la experiencia de lo que fue el Instituto de la Seguridad Social y la Salud de los Trabajadores Ferroviarios. Y digo que es una experiencia muy, muy interesante, escrita por uno de los compañeros que lamentablemente ya no está, que es Pablo Garaño, y otro que fue el compañero fundador o uno de los primeros directores de esa experiencia, porque fue un sistema integral, inclusive que tenía una carrera médico profesional asistencial en el sistema, o sea que no solo atendía la enfermedad de los trabajadores y de la familia, sino que era un sistema nacional integrado y de medicina integral, y que tenía centros de atención primaria de la salud y que tenía grandes hospitales en los cuales se trabajó. Bueno, la destrucción del ferrocarril, primero por parte de Cavallo, y segundo, el avance sobre el desfinanciamiento y la última etapa neoliberal en la Argentina terminó liquidando no solo los ferrocarriles, sino esa obra social. Lo cuento porque tuve la suerte de hacer mis últimas guardias de terapia intensiva justamente en el Hospital Ferroviario de Rosario, en un momento de esquizofrenia en el cual
salía de las guardias de terapia intensiva e iba a enseñar medicina social a la Facultad de Medicina y hacía salud de los trabajadores. Eran 3 lugares de laburo que ustedes se imaginan cómo uno quedaba. Pero esa experiencia me parece buena. Leer a los compañeros que le interesa en soberanía, en el número de soberanía sanitaria, porque ayuda mucho a traerlo al presente y empalmarlo con esto que para mí, las mejores experiencias de la seguridad social es donde cada obra social tiene su efector propio. Porque al tener efector propio es posible desprenderlo de los intereses de la medicina mercantilista y es posible construir un sistema distinto de salud. Eso quería decir, y porque me parece que puede haber un momento refundacional al cual aspiramos, y esos modelos, junto con lo que planteaba Lili, desde lo que se puede hacer desde un sindicato, hay muchas experiencias interesantes, lo que ha hecho la UOM de Villa Constitución con su servicio de salud. Nosotros también empezamos con los trabajadores judiciales con una investigación y terminamos construyendo un área de salud y trabajo desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la provincia de Entre Ríos. Son experiencias válidas que tenemos que rescatar y yo quería decir cómo que quedémonos reflexionando para el curso número 2 de salud de los trabajadores y APS, esto, cómo unificamos en la seguridad social que atiende la enfermedad de los trabajadores y su familia con la salud en el trabajo y de los trabajadores que circula en otra esfera que es el Ministerio de Trabajo, en mi juicio no por casualidad. Está y no sale de ahí por algo que explicaba Jorge Rachik, porque mientras el tema del trabajo esté vinculado a la venta de la fuerza de trabajo como una mercancía, por un lugar, y segundo, el tema central sea la reparación del daño, o sea, las indemnizaciones, va a seguir vinculado a trabajo y salud, porque ahí se discute un aspecto que hay que profundizar también en el estudio de esto que es el tema del biopoder, que es la cuestión de la extracción extra de plusvalor en la que se queda el capital con el daño a la salud que no le paga como indemnización a los trabajadores. Ese es un plus extra de plusvalía que el trabajador lo paga con su salud deteriorada, o sea, con su capacidad laborativa restante, y ese capital se acumula como ganancia, no del empresario, sino del capital financiero, que es lo que ganan las ART, por lo que no pagan y dejan de pagar en la indemnización a los trabajadores. Bueno, eso también se puede leer en otro artículo de Soberanía que tuvieron la generosidad de publicarme. Bueno, ¿te parece, Jorge, si avanzamos un poquito con el trabajo práctico para que las compañeras y compañeros hagan preguntas, como había planteado Leonel? Veamos qué dudas tienen o cómo les parece a los compañeros que están en el curso, cuáles son las dudas, cuáles son las necesidades, y lo vemos. Me parece buenísimo. Les voy contando que el artículo que mencionó Jorge Pablo Araño ya lo compartí en el chat para quien lo quiera ver, y ahora compartimos el otro que mencionaba recién, que es un artículo del mismo Jorge. Buenísimo. Disculpen la autopropaganda por el segundo. No, pero estamos acostumbrados. Una pregunta
que habían hecho por mail los compañeros era el mapa de riesgo que se podía hacer de dos formas. Una era con el flujo del trabajo, de la organización del trabajo. Esa era una forma. Otra forma es ubicar los riesgos en un puesto de trabajo elegido por ustedes. Recuerden que tiene que ser participativo. Muchos nos han escrito, no hay que hacer los dos, Norma, se hace uno u otro. O hablas de la organización del trabajo, ¿sí? O hablas de un esquema que podés hacer de un puesto de trabajo, ¿sí? Y ahí utilizar los símbolos, ubicarlos y discutir. La idea es, ¿qué objetivo tiene ese mapa de riesgo? ¿Para qué lo hacemos? Un mapa de riesgo es una foto de un puesto de trabajo, de una situación. Un mapa de riesgo es una foto de un flujo de trabajo. Por ejemplo, no sé, entra una chapa y sale chapita, redonda. Bueno, ese flujo de trabajo es una foto. Ubicar los riesgos. ¿Para qué? Para después tener propuestas participativas, propuestas posibles. Lo ideal es tener propuestas posibles, que se puedan militar, que se puedan trabajar. Es una herramienta política para los trabajadores. Así que es uno u otro. Digo por los mails que llegaron en la semana. Había una preocupación, una duda que tenían los compañeros del curso si tenían que hacer el mapa sobre lo que nosotros pusimos en la guía, sobre los ejemplos que pusimos en la guía, o si lo tenían que hacer sobre su centro de trabajo laboral. Yo diría que a mí me parece que estaría bueno que hagan el intento colectivamente, cuando se reúnan en grupo, de hacerlo sobre un diagrama espacial de un centro de trabajo de ustedes, o sea, de donde trabaje alguno de ustedes, que les cuente al resto de los compañeros, cada uno trate de hacer su diagrama espacial del centro de trabajo. Si quieren, Lili, muestro un segundo porque lo tengo acá en la pantalla para compartir. Pero lo tienen en el material, Jorge. Lo ideal es que pregunten los compañeros, me parece, porque me parece que por ahí lo tienen en los materiales. Ya tienen todo el material. Tienen la hoja de ruta, tienen los croquis, todo. Digo, lo ideal es que pregunten los compañeros porque nos queda poquito tiempo. O como quieran los compañeros, si quieren volvemos a ver eso, pero me parece que está muy claro todos los materiales. La consigna está en la carpeta compartida, nos dice Manuela. Está muy claro porque lo mandamos la semana pasada. Si les parece, podemos abrir, si les parece, Lili y Jorge, podemos abrir el micrófono. Claro. Para quien tenga ganas de hacer alguna pregunta sobre esto, así ya lo vamos discutiendo. Claro. Así que compañeras, compañeros, quien tenga ganas de plantear una pregunta hablándola, perdón, oralmente, lo puede hacer cuando quiera. A ver, hay un compañero que dice, Chele, dice que este mapa de riesgo tiene que estar cruzado por la pandemia. No necesariamente. Igual te digo, la pandemia nos ayuda a repensar nuestras condiciones de trabajo, más allá de las pandemias. Se agudiza más. Me parece que lo importante no necesariamente. Uno puede trabajar un flujo, una organización del trabajo en contexto de pandemia, pero con propuestas post pandemia. No es necesario. No sé si hay alguna otra pregunta, algún compañero. Están los compañeros de La Pampa, de Santa Fe, hay compañeros del Chaco, de Tierra del Fuego. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a cómo incluir la accesibilidad al trabajo, que en nuestro caso es un problema
muy visible y cómo lo podríamos volcar en el trabajo, el medio de transporte o la accesibilidad que es muy dificultosa al trabajo. ¿De dónde sos vos? Estamos trabajando... Más fuerte, Darío. Estamos trabajando el caso de una escuela rural. Bien. De una escuela rural, ahí es del norte de Santa Fe, que habla Darío, que es mi escuela, donde hay 7 kilómetros de ripio para acceder a la escuela. Por eso, y como yo tuve 3 accidentes en moto el año pasado, este año no porque no fueron, se nos ocurrió que podíamos incluir esa problemática dentro de... Lo que nosotros hicimos, Liliana, ahí a ver si sirve, que estamos armando, porque somos un grupo de varias personas. Perfecto. Tenemos el plano de la escuela, pero además empezamos con una descripción de algunos problemas de acuerdo a factores ergonómicos, descripción, y después vamos a incluir dentro del mapa los logos la segundo, nos parecieron que la segunda propuesta ahí que toma el material nos sirve perfectamente con la descripción que hicimos. No sé si así empezamos, digamos. Perfecto, perfecto. Y vos la dificultad al acceso lo tenés que tomar como un riesgo de seguridad, porque es seguridad vial. ¿Está? Así que un riesgo de seguridad. Sí, bueno, totalmente. El riesgo del accidente in itinere. Claro, por eso, el riesgo de seguridad. Sí. Digamos, yo lo que me parece importante ahí en el mapa, hacer una especie de combinación entre diagrama de flujo y la descripción espacial del centro laboral. ¿Por qué? Porque el prepar también podrías incluir no solo el trayecto, sino también para poder reconstruir todo el proceso de trabajo, todo docente, si uno hace el diagrama de flujo y la descripción espacial, puede ubicar también todo el trabajo docente en la casa, que es trabajo y que uno entonces, en el mapa de riesgo solo de la escuela no te aparecería. Entonces, o podés hacer la descripción espacial de tu casa donde trabajas, el trayecto y la escuela, y ir ubicando en esos 3 momentos, en un solo mapa, también se puede hacer los riesgos que hay y las exigencias en cada uno de esos 3 espacios que forman el trabajo. Máxime en todos los que están en teletrabajo, porque todos los compañeros que quieran, o me parece a mí, hacer un mapa de riesgo actual que están en teletrabajo, también deberían incluir la descripción espacial de su casa y el puesto de trabajo en la casa y el puesto de trabajo en el lugar presencial, que son también riesgos distintos que tienen su sinergia. Porque la importancia que tiene cuando uno ve todo el mapa de riesgo es la reconstrucción total del proceso de trabajo resignificado para la salud. Entonces, cuanto todos los símbolos y todo lo que asocien tiene que estar y tiene que verse a primera vista, me parece a mí, con muy poca necesidad de descripción y sí de simbolización, porque por eso es mapa de riesgo, porque el mapa de riesgo después está presente en el lugar donde uno labura y queda como el primer elemento de prevención y protección de los trabajadores. Si uno lo construye colectivamente y lo pone en el lugar de trabajo, presente, primero tiene el valor de haber sido construido por los trabajadores y segundo, queda ahí presente todo el tiempo. El mejor cartel de prevención es el mapa de riesgo hecho por los laburantes. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeras o compañeras que acá quieran? Está preguntando Norma Avellaneda, si además de enmarcar los riesgos, explicamos enumerando las posibles soluciones. ¿Cómo no entendí? Sí, además de marcar los riesgos, enumeran las posibles soluciones.
Sí, eso va después. Eso va después. Eso o sea, es. Marc, Lili, adelante. No, eso va después, digamos. Lo que nosotros planteamos que el mapa de riesgo es una foto de una situación hoy, pero después lo que planteamos es que los mismos compañeros que arman el mapa de riesgo discutan, ¿no es cierto?, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas son modificables. Propuestas, siempre hay que tener propuestas, digamos, porque si no le ladramos a la luna. Seguimos haciendo diagnóstico de todo lo mal que nos va, y no es así, ni en la vida ni en el trabajo. Participativamente, democráticamente, nosotros tenemos que tener voz y voto, pero también tenemos que proponer, porque es desde nuestra propia percepción, desde nuestro propio conocimiento, poder plantear propuestas para las soluciones. Y esto funciona aún en las fábricas, ¿eh? En fábricas yo he visto cambiar puestos de trabajo, hernias de disco por levantar bolsas, ¿no es cierto? Un solo trabajador levantar una tolva y poner al trabajador a la misma altura y después en una rueda sin fin trasladar esa bolsa y se acabaron las hernias de disco. Y ese ejemplo lo hicieron los propios trabajadores y no salió más caro para nada, sino que el tema no es una cuestión económica nada más, también es una cuestión económica. Obviamente, el empleador no quiere gastar, pero lo que ocurre es que en qué ponemos, si ponemos al trabajador como sujeto de derecho o como una pieza más de la producción, ¿se entiende? Esto es la discusión que tenemos ahora, economía o salud, es lo mismo. ¿En qué lado vamos a estar? Acá después Andrea Ross, que trabaja en un centro de salud de Suteba, pregunta si hay que revisar el mapa solamente tomando un puesto de trabajo. Yo le expliqué, no es Andrea, es una compañera de Andrea, que si ella trabaja en un centro de salud, nosotros estamos trabajando con los compañeros de los centros de salud de Suteba, porque hay muchos compañeros de Suteba en este curso, así que después en todo caso que se comunique con su responsable gremial para incorporarse al trabajo. Dale. Vanina quiere hacer una pregunta, así que Vanina, adelante. Hola, sí, buenas tardes. Yo trabajo en un centro de salud en la ciudad de Rosario, de atención primaria de la salud. Soy psicóloga y quería saber si el trabajo tiene que ser un mapa de riesgo o la descripción a lo mejor de un organigrama de trabajo, pensando en mi trabajo y el equipo en el centro de salud. Ponerlo a lo mejor en relación con algo de la pandemia, porque se ha visto modificado nuestros esquemas de trabajo, y a lo mejor poder ponerlo en relación con esto que decían ustedes, con el planteo del curso en sí, de poder pensar a la salud de los trabajadores desde la atención primaria, porque se me dificulta pensar ahí un mapa en el centro de salud o no sé, a lo mejor porque todavía no me lo puse a pensar bien, o sea, iba más ¿Vas a por el hacerlo lado... sola, Vanina? ¿Vas a hacerlo sola? Sí, no conozco a nadie que esté haciendo el curso de Rosario al menos. Pero no importa, pero tenés compañeros por ahí en salud mental que están acá y pueden discutir algún puesto de trabajo, alguna organización del trabajo. Ah, ahí estoy viendo que alguien me está escribiendo en privado. Claro, por eso, porque el mapa de riesgo, lo rico es la discusión, las diferentes miradas, porque Bien. tiene mucho de subjetivo. Claro, porque el mapa de riesgo, o sea, en un centro de salud, pensando en mi lugar de trabajo, se me hace complicado pensarlo. Bueno, pero quizás pensando con otros, bien, con otros, como se dice ahora, te sea más fácil. Poné tu celular o tu mail, así los compañeros te... Listo, Sí, ahí contesto. sí, soy yo, Romina Brunetti. Yo ya la contacté, ¿te acordás que te había escrito? Yo también. Ah, Romina, me escribiste, claro. Sí, soy de CESAC y bueno, nos sumamos en un grupo que estaba armando otra compañera. Somos un grupo muy heterogéneo y finalmente decidimos trabajar el espacio de la escuela rural del que habló Rosana hace un ratito. Ah, Y ya le estoy bueno, pasando Vanina. a Vanina si se quiere sumar.
porque nos parecía como que lo interesante era trabajar cualquier espacio de trabajo, más Cualquier allá de que no espacio. fuera el nuestro. Yo también trabajo en salud mental, pero digamos, nada, nos parecía que era oportuno por todo el mapa que se podía armar en relación a la escuela rural, la cercanía de campos con agrotóxicos, a la seguridad vial, accidentes sin itinere, bueno, una sumatoria Bien. de cosas que está bueno sumar. Poné tu celular, Bien. Vanina. Te Ahí, están ahí, pidiendo sí, que ahí le pongas tu celular. contesté, ahí te contesté, Romina, en privado, te mandé mi celular, así que bueno, muchísimas gracias. Fantástico. Porque lo ideal no es hacer algo en nuestro trabajo. Si es posible, bárbaro. Pero es poder practicar la lógica del mapa de riesgo. Bien, ¿Sí? Eso. muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Jorge Chete, que estaba levantando la mano, pero antes estaba pensando, discúlpenme que me meta, que tanto las dos ocupaciones más frecuentes en este curso son la docencia y el trabajo en salud. Y tal vez es interesante pensar dentro del in itinere cómo juega en el mapa de riesgo el pluriempleo, que es algo que tenemos en común, tanto la actividad docente, especialmente en los centros urbanos, como el trabajo en salud. No entendí, No te Leo. entendí, Leonel. ¿Cuál No es te entendí, ¿qué planteaste? Ahora me inhibí porque capaz estoy diciendo una pavada. No, pero No, estamos en casa. Decilo, claro. Por favor. Me quedé pensando que el pluriempleo. Pluriempleo, ahí está. El pluriempleo es una característica que compartimos, el trabajo en salud y el trabajo en la docencia, que claramente interviene en los riesgos, especialmente los riesgos in itinere, ¿no? Después, seguro que también la falta de descanso y qué sé yo, que uno sale de una guardia y pasa a otra, también interviene en el lugar de trabajo. Vos sabés que dentro de las modalidades de accidente in itinere, el más común son los profesores de secundario, porque son los que más escuelas tienen. Eso está comprobado, lo mismo. Inclusive, otra de las cosas que une al trabajador de la salud con la educación es que trabajamos con las subjetividades de otros, a lo cual nos da una sobrecarga mental y de trabajo muy particular. Por eso es muy importante tener una lógica para poder poner bien la mirada y poder mejorar las condiciones de trabajo. La subjetividad del otro es muy fuerte para uno, tanto médicos como educadores, ¿no? Yo pienso lo siguiente. Perdón. Sí, Roxana. Roxana, Otra de las características es la variedad de trabajo, o sea, aparte de la subjetividad, como decías Liliana, es ahí no me sale la palabra, la multiplicidad de tareas. Claro. Y los imprevistos, tanto en la docencia como en la parte de salud, creo que es igual. Uno llega con entra con una idea y lo imprevisto te avasalla, digamos, y eso en el trabajo es muy fuerte, digamos, y en la organización del trabajo. Ahora, como mapa de riesgo, yo pienso lo siguiente, quizás no sea ni pedagógica ni académicamente correcto lo que les voy a decir, pero pienso que el pluriempleo y todo esto, lo que decía inclusive Rosana, en la construcción del mapa de riesgo, ustedes cuando se reúnan, denle rienda suelta a la creatividad de ustedes. Fíjense de qué manera ustedes lo pueden representar desde el punto de vista de la reconstrucción de su proceso de trabajo en esa diversidad y en esa riqueza. Porque ahí está también el valor que tiene el mapa de riesgo como construcción colectiva. Porque el mapa de riesgo para mí, no quiere decir que sea aceptado para todos los compañeros, es uno de los primeros actos sanitarios colectivos que un grupo de trabajadores
realiza en función de apropiarse del proceso de trabajo y vincularlo a la salud de los trabajadores. El primer acto sanitario que nosotros hacemos. ¿Cómo representamos ese pluriempleo? Puede llegar a ser, si ustedes quieren, desde el punto de vista de la psicología, una técnica proyectiva colectiva, cómo uno lo ve, lo visualiza y lo ejemplifica. Hay que hacerlo. Y entonces ahí van a ver, el mapa de riesgo adquiere otro valor, porque uno logra plasmar en un dibujo, en una construcción colectiva, esa diversidad que de otra manera la tenemos en la cabeza, pero no la podemos pasar a un plano concreto para visualizarla y que los otros la visualicen, ¿sí? Después que ustedes hagan el ejercicio, les voy a mostrar algunos de riesgos que tengo guardados, muy lindos, muy originales, hechos por grupos de trabajadores de lo más diversos, desde barrenderos en la ciudad de Quito a trabajadores de los altos hornos de acá de Hacienda. Hay una diversidad de mapas donde la creatividad aparece. Y entonces ustedes denle rienda suelta a la creatividad y no sean esquemáticos. Inclusive en las propuestas, pensar las mejores estrategias de prevención y de modificación. Después, que se pueda o no hacer es otra historia, ¿eh? Está todo muy bien explicado en el material. Así que... Y hay varias compañeras que están haciendo preguntas sobre su trabajo y capaz, siguiendo lo que vienen diciendo Lili y Jorge, lo mejor es que puedan juntarse y hacer el trabajo colectivamente. Creo que es lo más rico. Y tal vez está bueno que vayan leyendo el chat, vayan pescando a la gente que claro, todavía está sola está suelta. Y se agrupen. Capaz, Manu, lo que podemos hacer es hacer como recopilar a la gente que va diciendo en el chat que lo está haciendo sola y ver si los podemos proponer que se junten después. Acá Gustavo Zapata pregunta si podrían explicar el diagrama de flujo del proceso de trabajo. Ahí muestro muestro un diagrama de flujo para que se den una idea, ¿puede ser? Dale, Jorge. Ahí comparto la pantalla. En la guía pusimos varios ejemplos de diagrama de flujo, ¿sí? Ahí se alcanza a ver. Este es el diagrama de flujo de una... ¿Alcanzan a verlo? Ahora sí. Bueno, este es el diagrama de flujo de una colada de acero de lo que hicieron los compañeros delegados sindicales metalúrgicos de Asindar en uno de los cursos que nosotros hicimos. Es solamente de la sección colada. Fíjense que lo que tiene es 40 minutos carga de la cesta y la recarga. O sea, primera actividad, llega el carbón, llega el hierro, se carga, lo meten para fundir y sangrar, 50 minutos, otra parte del proceso, 50 minutos del proceso LF de enfriar, 50 minutos de colada del acero, 30-60 minutos de evacuación, y luego que termine todo eso, apilar el material, y luego dicen mismo proceso, o sea, esto es un ciclo que se repite. Es decir, un diagrama de flujo es descomponer en cada una de las partes que tiene el proceso de trabajo. Es decir, lo que decía Rosana, por ejemplo, una parte del diagrama de flujo sería qué hacen o sea, cómo se alista la mañana para ir a la escuela. La segunda etapa del diagrama de flujo es el trayecto a la escuela. La tercera etapa de ese diagrama de flujo de Roxana sería entra a la escuela y qué hace en la sala de maestros y profesores. No se ve. ¿Cómo ingresa al aula? No, pero no, estoy hablando, no estoy mostrando el de la escuela.
Ah, El diagrama de flujo que estoy mostrando es ese que está ahí. Entonces estoy un poco explicando cómo haría yo el diagrama de flujo de Roxana, que trabaja en una escuela rural. Paso por paso lo que va haciendo. ¿Sí? El trabajo en el aula, el trabajo en el recreo, el trabajo en la sala de profesores, las plenarias, termina la tarea, la vuelta a la casa, todo eso es el diagrama de flujo. Etapa, paso por paso, todo lo que uno hace, desde que empieza, porque el trabajo empieza cuando vos te levantás para ir a la escuela. El trayecto a la escuela y el retorno, y en el caso de los docentes es todo el trabajo que hacemos en casa, etapa por etapa, corrección de exámenes, planificación, preparación del material, todo eso forma parte del diagrama de flujo del trabajo del docente, que tiene una etapa en la casa, una etapa en el trayecto y una etapa en la escuela. Hay que descomponerlo paso por paso. ¿Queda claro? Ustedes en el manual tienen un ejemplo, dos ejemplos de diagrama de flujo de dos secciones distintas de trabajadores telefónicos. Acá fíjense en el chat que hay compañeros que están pidiendo incorporarse. Hay trabajadoras sociales, Verónica Prado, yo estoy sola, soy trabajadora de la salud. Tómense unos minutitos de leer en el chat para poder comunicarse. El trabajo tiene que ser colectivo, no es unipersonal. Lili, si me permitís comentarles que nosotros lo vamos a llevar a cabo al interior del sindicato, porque, bueno, como bien vos sabés, soy de UTELPA, de La Pampa, sindicato docente, y venimos, gracias al acompañamiento y a la coordinación de Lilian, hace mucho tiempo trabajando y hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 5 años formaciones en toda la provincia de delegados y de delegadas en salud y seguridad en el trabajo. Pero bueno, y hemos trabajado muchísimo el mapa de riesgo, que es una de las actividades que tienen que llevar adelante dentro de la formación, pero bueno, nunca lo hicimos hacia el interior de nuestro propio sindicato, la sede central, que es un edificio, nunca lo hicimos, y bueno, desde la Secretaría de Salud Laboral lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a hacer con la compañera Nomi Tejeda, pero con el acompañamiento de todo el equipo de salud y seguridad laboral, con la participación y el compromiso obviamente de todos que trabajamos allí en el edificio, porque es una deuda pendiente que tenemos. Casa de herrero, cuchillo de palo, venimos trabajando hace mucho tiempo en este tema, pero no lo hacíamos hacia el interior del sindicato y nos pareció una buena oportunidad para involucrar a nuestras compañeras y compañeros sobre lo que hablamos y lo que hacemos cuando salimos a formar a nuestros compañeros delegados y delegadas en toda la provincia. Qué bueno, Cari, qué buena idea. Muy bien, qué lindo. Está buenísimo que aparte de ser un trabajo para un curso, sirva para el trabajo que vienen haciendo Claro. Sindical. Buenísimo. Ahí había una compañera, Jorge, que planteaba que uno de los problemas que tenían era el tema de la seguridad relacionado con los horarios de ingreso o egreso de los trabajos, horarios de noche y demás. Esto es un problema en muchos compañeros, inclusive en muchos centros de salud que están en barrios para ingresar y para especialmente a la mañana, ¿no? No sé qué piensa Jorge, digo, el tema es mucho más profundo, el tema de la seguridad, que no es seguridad industrial. Pero bueno, acá lo que se planteaba era el cambio de horarios, esto se ha hecho en muchos lugares, cambiar los horarios de entrada y de salida, y también generar, digamos, con acceso, con el ingreso y egreso de cuestiones con dispositivos puestos también por el empleador. Esto se ha visto mucho en fábricas. No sé qué pensás vos, Jorge. Yo pienso que desde el punto de vista de la construcción del mapa de riesgo, si los compañeros pueden hacer las dos cosas,
el mapa de riesgo es más completo. Es decir, la propuesta, ¿qué propuesta decís? No, la propuesta del tema de seguridad es un tema complejo que depende de cada lugar, que depende de un conjunto de cuestiones. Y que, en definitiva, depende de la cantidad de compañeros y cómo se garantiza por parte del empleador el traslado hasta el puesto de trabajo, que sea la forma más segura de trasladarse. Y fue un tema que ahora inclusive estuvo planteado en la pandemia, sobre todo lo planteó bien la provincia de Buenos Aires cuando abrieron cuando iban abriendo parcialmente las actividades para garantizar que no se contagien. Un tema era garantizar el traslado de los trabajadores por parte del empleador. Y ese también es un punto para resolver el tema de la seguridad física de los compañeros vinculada al tema de los robos, los asaltos, los golpes, etcétera, que es un tema, pero desde el punto de vista del mapa de riesgo, ¿cómo lo señalan? Es decir, ¿dónde señalo yo eso en un mapa de riesgo? Por eso yo planteaba que si pueden hacer el ejercicio de hacer las dos cosas. Uno, el diagrama de flujo del proceso de trabajo, porque en el diagrama de flujo del proceso de trabajo es fácil poner un casillerito que diga salida, retorno al hogar, y otro arriba que diga de la casa, o sea, salida y traslado al lugar de trabajo, y en esos dos momentos es donde aparece el problema de la seguridad vinculada a los robos, a los asaltos, al golpe y demás, tanto como en itinere, al punto tal de que se ha discutido y uno cuando asesora a los compañeros, el asalto uno lo tiene que poner como accidente in itinere para que se haga cargo la RT, cubrir los daños que sufrió el trabajador, tanto físico como psicológico, como consecuencia del robo que sufrió o de la situación de violencia que le generó el robo. Los trabajadores nocturnos o toda la gente que entra a las 6 de la mañana, 5 de la mañana un turno, está sujeta a ese problema. ¿Cómo lo grafico en el mapa de riesgos? Yo lo grafico de esa manera. En el diagrama de flujo, ingreso y egreso del trabajo, ahí hay un riesgo que es la seguridad. Eso hicieron los compañeros de los tribunales que ingresaban a las 6 de la mañana y que salían de noche de su casa en invierno o que salían muy temprano para ir al tribunal, en Rosario, por ejemplo, o en Santa Fe. Compañeros, recién acabo de compartir un link a un archivo, así todos los que no tienen grupo pueden directamente ahí poner su nombre, su teléfono, un contacto, y si quieren una ocupación, por si quieren armar grupos que sean heterogéneos, digamos, para que puedan entrar en contacto. ¿Podés poner de vuelta también la guía para que... Porque hay compañeros que están diciendo que no tienen la guía para hacer el mapa de riesgo. También la puso Dale, la Jorge. guía. Los que no llegó la guía, dicen. Hay algunos que dicen que no les llegó la guía. En el chat la puso hace un ratito la guía ya Manu, un poco más arriba de... Es el chat que es Fundación Soberanía Sanitaria de las 8:15. Bueno, gente, ya son casi las 8:20. Vamos a ir dejando. Cualquier cosa nos van escribiendo y les vamos a pedir que nos vayan mandando los mapas de riesgo a medida que los tengan. Así, para el lunes, los compañeros acá van a seleccionar los que se van a presentar y trabajamos sobre eso en la última clase. Otra cosa que vamos a hacer en la última clase es pedirles a ustedes que evalúen el curso. La verdad es que a nosotros nos encantó hacer este curso. La idea es que podamos seguir proponiendo
proponiendo actividades relacionadas con la APS, la salud de los trabajadores, y nos gustaría que nos cuenten qué les pareció bien, qué habría que mejorar, así la próxima la podemos hacer mejor todavía. Bueno, si no hay nada más para comentar, les agradecemos muchísimo y nos vemos el lunes entonces. Una sola cosita, una pregunta. Chao, compañeros. Sí, Gustavo. Para mandar el trabajo es info@soberanía-sanitaria.org.ar. Sí. Listo, gracias. Chao, muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, nos vemos. Hasta el lunes. Chao, gracias.